El sol de Madrid caía en diagonal sobre las aceras de Callao, arrastrando sombras alargadas mientras la tarde se desvanecía. Claudia ajustó la pequeña bolsa de flores en su hombro y echó un vistazo al reloj, las 7:20. Todavía tenía tiempo de vender el último ramo antes de volver a casa. Sus pies dolían dentro de unas zapatillas gastadas, pero ya estaba acostumbrada. A sus 15 años, había aprendido que algunos dolores simplemente hay que ignorarlos. Claveles frescos. Rosas a 5 euros, gritó con voz cansada, pero aún clara. Una pareja pasó de largo, demasiado absorta en su conversación para notar a la chica delgada de ojos oscuros y pelo recogido en una coleta improvisada. Claudia tenía un rostro que podría haber sido hermoso si no fuera por las sombras violáceas bajo sus ojos. Ojeras que ninguna adolescente debería tener, marcas de quien se levanta cada día a las 5 de la mañana para comprar flores en Mercamadrid antes de ir al instituto. Pero no se quejaba. Nunca lo hacía. Es solo hasta que encuentre algo mejor, cariño, le decía su padre cada noche mientras cenaban un humilde plato de lentejas o arroz a la cubana. El paro está fatal, pero estoy buscando. Te lo juro. Y ella le creía. Rubén García tenía esa clase de rostro que inspira confianza, ojos sinceros, sonrisa fácil aunque cansada, y unas manos callosas que hablaban de años de trabajo duro. Ex albañil, ex camarero, ex repartidor, la crisis se había llevado por delante todos sus empleos, o al menos eso decía él. Y Claudia, que adoraba a su padre desde que tenía memoria, nunca había cuestionado su palabra. Hasta ese viernes. El último ramo no se vendió. No importaba, lo guardaría en agua y quizás mañana, siendo sábado, tendría mejor suerte en el retiro. Claudia respiró hondo y comenzó el camino a casa, a su pequeño piso en Vallecas. El metro estaba abarrotado como siempre, con esa mezcla de turistas desorientados, trabajadores exhaustos y estudiantes ruidosos. Ella se acomodó en un rincón del vagón, pegada a la ventanilla, dejando que el traqueteo del tren la acunara en un casi sueño. Fue al salir de la estación cuando ocurrió. Al principio no estaba segura. Era solo una silueta familiar, un perfil que reconocería en cualquier parte. Se detuvo en seco, ignorando las protestas del hombre que caminaba tras ella. Allí, a unos 30 metros, vio a su padre bajando de un Mercedes negro. Un coche que desentonaba por completo con la imagen que tenía de él. Pero lo más desconcertante no era el vehículo. Era Rubén. Su padre vestía un traje oscuro perfectamente cortado, llevaba un maletín de piel en la mano, y su pelo estaba peinado hacia atrás con precisión, nada que ver con el hombre que salía cada mañana con vaqueros desgastados y una camisa arrugada, supuestamente para entregar currículums. Una sonrisa extraña, casi artificial, se dibujaba en su rostro mientras se despedía del conductor con un gesto discreto. El mundo de Claudia se detuvo por un instante. ¿Era realmente él? ¿Su padre? El mismo que la noche anterior había calculado en voz alta si podrían permitirse comprar nuevos zapatos para ella. ¿Este mes? Sin pensar en lo que hacía, se echó la capucha de la sudadera sobre la cabeza y comenzó a seguirlo. No fue un acto premeditado, fue puro instinto. Algo dentro de ella exigía respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado todavía. Rubén caminaba con paso decidido, nada que ver con el andar cansado que mostraba en casa. Cruzó varias calles, siempre en dirección norte, hasta entrar en el barrio de Salamanca. Claudia mantenía la distancia, moviéndose con la cautela de quien ha crecido navegando las complicaciones de la vida. Cuando su padre se detuvo frente a un edificio señorial de fachada blanca, ella se ocultó tras una esquina. Una mujer rubia, de unos 40 años, esperaba en la puerta. Llevaba un abrigo de cachemira color crema y botas de tacón. Todo en ella gritaba dinero y clase. Algo que en el pequeño mundo de Claudia resultaba tan ajeno como un idioma extranjero. La mujer sonrió al ver a Rubén. Él le devolvió el gesto, se inclinó y ella le besó en la mejilla con familiaridad. No era el beso apasionado de una amante, era algo distinto. Un saludo entre cómplices.
Entraron juntos al portal, y la pesada puerta de madera y cristal se cerró tras ellos con un golpe sordo que resonó en el pecho de Claudia como si fuera el final de algo importante. Esperó media hora, inmóvil, incapaz de marcharse. Cuando por fin Rubén salió, ya no llevaba el maletín. Su expresión había cambiado, ahora parecía preocupado, tenso. Miró a ambos lados de la calle antes de dirigirse hacia Gran Vía. Claudia lo siguió hasta verlo tomar un taxi. Esa noche, cuando su padre llegó a casa con su habitual aspecto desaliñado y el eterno discurso sobre lo difícil que era encontrar trabajo, Claudia sintió que algo se rompía dentro de ella. No era rabia. No era siquiera decepción. Era una grieta en los cimientos de su mundo. No durmió. Las imágenes de su padre bajando de aquel coche lujoso se repetían en bucle cada vez que cerraba los ojos. Tampoco lloró. Había aprendido desde pequeña a tragarse las lágrimas, a convertirlas en una determinación silenciosa. El sábado transcurrió en una niebla de normalidad fingida. Vendió flores en el Retiro como siempre, sonrió a los turistas, contó el dinero con precisión meticulosa. Su padre pasó el día en casa, supuestamente enviando currículums online. Pero ahora, cada gesto, cada palabra, cada suspiro resignado de Rubén le parecía una actuación. El domingo tampoco durmió. En la oscuridad de su pequeña habitación, tomó una decisión, descubriría la verdad. Fuera la que fuera. Durante las semanas siguientes, Claudia se convirtió en detective. Comenzó a fijarse en los pequeños detalles, las salidas de su padre los martes y viernes, siempre a la misma hora, el teléfono móvil que nunca dejaba desatendido, las conversaciones que interrumpía cuando ella entraba en la habitación. Una tarde, mientras supuestamente estudiaba para un examen de matemáticas, escuchó a Rubén hablar en susurros desde el baño. «Lo tendré listo para el viernes». «No, Miguel, sabes que no puedo fallar en esto». Lo sé. Dile a el suizo que confíe en mí». «¿El suizo?» «¿Miguel?» Nombres que nunca había escuchado antes. Claudia empezó a anotar todo, fechas, horas, nombres, fragmentos de conversaciones. Piezas de un rompecabezas que no lograba encajar. Un martes, fingió estar enferma para no ir al instituto. En cuanto su padre salió, registró metódicamente el pequeño piso. No sabía exactamente qué buscaba hasta que lo encontró, en el fondo de un cajón, bajo calcetines doblados, una tarjeta de visita. Inmobiliaria Costa Azul y un número de teléfono. Nada más. Pero el papel era caro, con relieves dorados en las letras. Tomó una foto con su móvil y devolvió la tarjeta exactamente donde la había encontrado. El verdadero avance llegó de forma inesperada. Rubén había olvidado su teléfono al salir precipitadamente una mañana. Nunca lo dejaba. Nunca. Era su oportunidad. El móvil estaba protegido con contraseña, pero Claudia conocía a su padre. Probó su fecha de nacimiento, nada. La de ella, tampoco. Entonces recordó un viejo chiste entre ellos, sobre cómo Rubén siempre decía que el mejor día de su vida había sido el 12 de octubre de 2014, cuando el Real Madrid había ganado un partido importante. 121014. La pantalla se desbloqueó. Lo que encontró le heló la sangre. Mensajes crípticos. Referencias a entregas y pagos. Y uno, recibido la noche anterior, que destacaba entre todos. Última semana, Rubén. O el siguiente susto no será una amenaza. Adjunta al mensaje había una foto. Era ella misma, saliendo del instituto, completamente ajena a quien la fotografiaba. Las piezas comenzaron a encajar. Su padre no mentía porque estuviera llevando una doble vida por capricho o vergüenza. Mentía por miedo. Estaba metido en algo peligroso, algo que ahora la amenazaba también a ella. Esa noche, cuando Rubén llegó a casa, encontró a Claudia sentada en la pequeña mesa del comedor. No había preparado cena. Solo estaba allí, con las manos entrelazadas sobre la superficie de madera barata.
mirándolo con una calma que no sentía. Papá dijo con voz firme, lo sé todo. Y no voy a dejar que te hundas solo. El rostro de Rubén pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. Intentó negarlo todo, balbucear excusas, pero ella lo interrumpió mostrándole en su propio móvil la captura de pantalla del mensaje amenazante. No me protejas más, continuó ella. Déjame ayudarte. Fue como si algo se quebrara dentro de Rubén. Sus hombros cayeron, y por primera vez desde que Claudia podía recordar, vio a su padre realmente derrotado. Se derrumbó en la silla frente a ella y con voz entrecortada le contó la verdad. Todo había comenzado 6 años atrás. Claudia tenía 9 años cuando su corazón falló. Una cardiopatía congénita que nadie había detectado y que requirió una operación urgente. Pero no tenían seguro privado, y aunque la sanidad pública cubría la intervención, los plazos de espera eran demasiado largos. El médico fue claro, no podían esperar. Desesperado, Rubén pidió un préstamo a quien no debía. 50.000 euros. La operación fue un éxito, y Claudia se recuperó tan bien que ni siquiera guardaba recuerdos claros de aquella época. Pero el préstamo tenía intereses desorbitados. Y cuando no pudo pagar, los intereses se multiplicaron. Ahora debo más de 200.000 euros, confesó Rubén, con lágrimas resbalando por sus mejillas. He estado haciendo trabajos para ellos para reducir la deuda. Nada ilegal al principio, gestiones en bancos, trámites inmobiliarios usando mis conocimientos como antiguo agente. Pero últimamente. No necesitó terminar la frase. Claudia entendió que la línea de lo legal había quedado atrás hace tiempo. ¿Quiénes son?, preguntó ella, con una madurez impropia de sus 15 años. Se hacen llamar inversores. Pero son prestamistas, usureros. El que manda es un suizo, por eso lo llaman así. Tiene contactos en todas partes, negocios aparentemente legítimos que usa como tapadera. Claudia asimiló la información en silencio. No había reproche en su mirada, solo determinación. Vamos a solucionarlo, dijo finalmente. No hay solución, Claudia. He intentado todo. Todavía no lo hemos intentado todo. Los días siguientes, Claudia puso en marcha un plan. Consiguió un trabajo como camarera los fines de semana en una cafetería cerca de Sol, mintiendo sobre su edad. Entre eso y las flores, ahorraba todo lo que podía. Pero las matemáticas eran implacables, tardaría décadas en juntar lo suficiente. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada de su vida. A través del móvil de su padre, usando su contraseña, envió un mensaje a aquel tal Miguel. Necesito hablar con el suizo. Tengo una propuesta. Es Claudia, la hija de Rubén. La respuesta llegó casi de inmediato, mañana. Polígono industrial de Usera. Nave 27. A las 5. Ven sola. No le dijo nada a su padre. Sabía que se lo impediría. Al día siguiente, vestida con un simple jersey gris y vaqueros, Claudia tomó el metro hasta Usera. El polígono industrial era un lugar desolado, con naves abandonadas y grafitis cubriendo muros de cemento. La nave 27 parecía un antiguo taller mecánico. La puerta metálica estaba entreabierta. Dentro, la penumbra solo era rota por la luz que se filtraba a través de ventanas sucias. En el centro del espacio vacío, sentado en una silla plegable junto a una mesa improvisada con un tablón sobre 2 caballetes, esperaba un hombre enorme. Claudia lo reconoció al instante, era el conductor del Mercedes del que había visto bajar a su padre. ¿Tú eres la hija de Rubén? Su voz era sorprendentemente suave para alguien de su tamaño. Una cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, dándole un aspecto aún más intimidante. ¿Qué quieres? Claudia avanzó con paso firme hasta quedar frente a él, ignorando el temblor interno que amenazaba con paralizarla. Una propuesta, dijo, manteniendo la voz estable. Sé que os debe dinero. Pero puedo hacer algo por vosotros. El hombre esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos.
¿Y qué puede hacer una niña por nosotros? No soy una niña, replicó Claudia. Y puedo hacer lo que nadie más puede. Le explicó que trabajaba como becaria en una empresa de mensajería 3 tardes a la semana, la misma donde había entregado currículums de verdad antes de que esta historia comenzara. Tenía acceso a los sistemas, conocía las rutas, los protocolos de seguridad. Puedo hacer llegar un paquete a cualquier sitio sin que nadie lo registre oficialmente. Sin rastro. Sin preguntas. El hombre la observaba con interés creciente. ¿Por qué haríamos eso cuando tenemos a tu padre? ¿Porque yo no estoy en vuestro radar? Soy invisible. Menor de edad, sin antecedentes, nadie sospecharía de mí. Una sola entrega. Algo importante que vuestros hombres no pueden mover sin levantar sospechas. Hubo un largo silencio. El hombre sacó un teléfono y marcó un número. ¿Está aquí la hija de García? Sí. Dice que puede mover un paquete. Lo sé, pero escúchame, tiene acceso a... Entiendo. Colgó y miró fijamente a Claudia. ¿Qué quieres a cambio? No dudó ni un segundo al responder. Cancelad la deuda de mi padre. Toda. Por una sola entrega. El hombre soltó una carcajada breve y seca. ¿Eres valiente, niña? ¿O estúpida? ¿Sabes cuánto debe tu padre? 212.000 euros con los intereses acumulados hasta la semana pasada. La sonrisa del hombre se desvaneció. No esperaba que estuviera tan bien informada. ¿Y crees que una entrega vale eso? Si es lo que creo que es, sí. Sus miradas se cruzaron en un duelo silencioso. Finalmente, el hombre volvió a marcar en su teléfono. Jefe, creo que deberías hablar con ella directamente. Pasaron 3 días. Claudia continuó con su rutina como si nada hubiera cambiado, pero la tensión le robaba el apetito y el sueño. Rubén notó que algo le ocurría, pero atribuyó su comportamiento al estrés del instituto y la presión de las ventas de flores. El jueves por la tarde, recibió un mensaje en su propio móvil, desde un número desconocido: mañana. 9 Cafetería Giralda, Plaza Mayor. La propuesta está aceptada con condiciones. La cafetería era un lugar turístico, siempre lleno de gente. Claudia llegó 10 minutos antes, con el uniforme de la empresa de mensajería ya puesto, pues tenía turno después. Se sentó en una mesa al fondo y pidió un café con leche que no tenía intención de tomar. A las 9 en punto, un hombre de unos 50 años, vestido con elegancia discreta y gafas de sol a pesar de estar dentro del local, se sentó frente a ella. Por su acento al pedir un espresso, Claudia supo que era extranjero. Suizo, probablemente. Tu propuesta es interesante, dijo sin preámbulos. Pero necesito garantías. Las mismas que tiene mi padre, respondió ella. Mi palabra. El hombre sonrió levemente. Tu padre nos ha fallado varias veces. Aunque siempre acaba cumpliendo cuando se le motiva adecuadamente. Claudia mantuvo la compostura a pesar de la rabia que sintió ante la velada admisión de que habían amenazado o, incluso herido a su padre. Yo no soy mi padre. No, no lo eres. El hombre la estudió por encima de sus gafas. Eres más inteligente. Y más decidida. Por eso creo que podemos llegar a un acuerdo. Las condiciones eran simples: entregaría un paquete en una dirección específica en Barcelona. Viajaría ese mismo fin de semana, aprovechando que la empresa hacía envíos interprovinciales. El contenido del paquete no era asunto suyo. Si la entrega se completaba satisfactoriamente, la deuda de su padre quedaría saldada. ¿Cómo sé que cumplirán su parte?, preguntó Claudia. El hombre sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. Aquí está el pagaré que tu padre firmó. Con mi firma, queda anulado. Lo recibirás de vuelta cuando confirme que la entrega se ha realizado. Claudia tomó el sobre y lo guardó en su mochila. Se levantó para irse, pero la voz del hombre la detuvo. Una cosa más, Claudia.
Si algo sale mal, la deuda se duplica. Y ya sabes cómo nos cobramos las deudas. El viaje a Barcelona fue el más largo de su vida, a pesar de durar solo 3 horas en AVE. El paquete, una caja sellada del tamaño de un libro, pesaba en su mochila como si contuviera plomo. No quería pensar en lo que podría haber dentro. Drogas, documentos falsos, algo peor. No era asunto suyo. Se repetía esto como un mantra cada vez que el pánico amenazaba con apoderarse de ella. La dirección era un piso en el elegante barrio de l'Eixample. Siguiendo las instrucciones, se presentó como repartidora habitual. El hombre que abrió la puerta, un ejecutivo de mediana edad con aspecto nervioso, firmó el recibo digital sin hacer preguntas. Paquete entregado en mano al destinatario, confirmó por mensaje a el suizo, adjuntando la foto de la firma que había capturado con la tableta de la empresa. La respuesta llegó casi inmediatamente: bien hecho. Asunto concluido. Claudia regresó a Madrid esa misma tarde, con una mezcla de alivio y culpa. No sabía qué había transportado, y parte de ella no quería saberlo. Pero otra parte, la que había crecido demasiado rápido en las últimas semanas, entendía perfectamente que acababa de cruzar una línea. El lunes, mientras Claudia preparaba la cena, Rubén llegó a casa con el rostro descompuesto. Sin decir palabra, le mostró su teléfono. Un mensaje: está saldado. Por tu hija. Agradécelo. ¿Qué has hecho, Claudia? La voz de su padre era apenas un susurro horrorizado. Ella le contó todo. Su investigación, la reunión en Usera, el trato, la entrega en Barcelona. A medida que hablaba, el horror en el rostro de Rubén se transformaba en algo distinto. Cuando terminó, esperaba reproches, enfado, decepción. En lugar de eso, vio a su padre hacer algo que no recordaba haber visto nunca: romper a llorar. No eran lágrimas de miedo o frustración. Claudia lo entendió en cuanto él la abrazó con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. «Papá», susurró ella, sintiéndose de repente pequeña de nuevo. «Arriesgaste tu vida», dijo él entre sollozos. «Podrían haberte». «Dios mío, Claudia, ¿te das cuenta de lo peligrosos que son?» «Tú arriesgaste tu vida por mí hace años», respondió ella con sencillez. «Esta vez, me tocaba a mí». Esa noche, sentados en el pequeño sofá del salón, hicieron planes. Rubén había estado ahorrando en secreto para huir si las cosas se ponían feas. No era mucho, pero suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Quizás Valencia, donde vivía su hermana. O incluso más lejos. «Ya no necesitamos huir», dijo Claudia. «Estamos libres». «No de lo que hemos hecho», respondió él, con una nueva gravedad en su mirada. «Hay deudas que no se pagan con dinero, Claudia. Hay errores que nos persiguen». Ella asintió, comprendiendo por primera vez el verdadero peso de sus acciones. «Entonces los enfrentaremos juntos», dijo, tomando la mano de su padre. 3 días después, mientras regresaba de vender flores en la Puerta del Sol, Claudia vio nuevamente el Mercedes negro. Estaba estacionado justo frente a su portal. El corazón le dio un vuelco. Pensó en huir, pero entonces la ventanilla bajó y pudo ver al conductor, el hombre de la cicatriz en la ceja. Le hizo un gesto para que se acercara. Con piernas temblorosas, Claudia obedeció. «El jefe te manda esto», dijo, entregándole un sobre. «Dice que tienes talento». Dentro del sobre había 2 cosas: el pagaré cancelado de su padre y una tarjeta de visita igual a la que había encontrado en el cajón. Inmobiliaria Costa Azul y un número de teléfono. Al dorso, escrito a mano: «Cuando termines el instituto, llámame. Tenemos sitio para personas como tú». Claudia sostuvo la tarjeta entre sus dedos durante largo tiempo. Luego, con decisión, la rompió en pequeños pedazos que dejó caer en una alcantarilla cercana. Esa tarde, cuando su padre llegó a casa, encontró la mesa puesta y a Claudia terminando de preparar una tortilla de patatas. Era la primera vez en semanas que cocinaba algo que no fuera arroz o pasta. Era un pequeño lujo que ahora podían permitirse.
He pensado, dijo ella mientras servía la comida, que podríamos buscar un piso mejor. No muy grande, pero con más luz. Y quizás pueda retomar las clases de piano que dejé cuando era pequeña. Rubén la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Lo que tú quieras, cariño. Comieron en silencio, pero era un silencio distinto al que habían compartido durante años. No era el silencio del miedo o los secretos. Era el silencio de quienes han visto el abismo y han regresado para contarlo. Esa noche, mientras su padre dormía, Claudia se asomó a la ventana de su pequeña habitación. Las luces de Madrid parpadeaban en la distancia como estrellas caídas. Pensó en todo lo ocurrido, en lo cerca que habían estado del desastre, en lo que había estado dispuesta a hacer por proteger a su familia. No se arrepentía. Pero tampoco volvería a hacerlo. Había aprendido algo importante: algunas líneas, una vez cruzadas, no te permiten regresar siendo la misma persona. Esa tarde, semanas atrás, Claudia había dejado de ser niña. No por vender flores antes del instituto, ni por descubrir los secretos de su padre, sino porque había aprendido que el mundo adulto no está hecho de blanco y negro, sino de innumerables tonos de gris. Y que a veces, para proteger lo que amas, debes adentrarte en esas zonas grises, aun a riesgo de perderte en ellas. Pero ella no se había perdido. Y ahora tenía toda una vida por delante para encontrar su propio camino.